Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 8, en los versos del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué andáis discutiendo? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? Tenéis el corazón embotado. Tienen ojos y no ven. Tienen oído y no escuchan. ¿No recuerdan cuánto cesto recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogiste cuando repartí 7 entre 4,000? Ellos respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de comprender? Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este Santo Evangelio se nos da una lección desde la persona de Cristo a sus discípulos y a cada uno de nosotros que hemos escuchado este Santo Evangelio. En esta perícopa, San Marcos nos muestra cómo Jesús intenta introducirle a los discípulos que no se contaminaran con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Recordándote, hermano y hermana, que la palabra fariseo se deriva del griego y significa separar. Es cuestión de un parámetro, de un grupo religioso que se inclinaba en sus cultos, en sus creencias, y los fariseos solo creían en su ley, creían en el Pentateuco y creían en lo que ellos tenían establecido como ley. Sin embargo, ellos eran opositores, ellos eran barreras y eran hombres tan religiosos en la parte de lo humano que no podían entender lo místico, lo divino que yacía desde la persona de Jesús. Es por esto, hermanos y hermanas, que los discípulos, aún estando en la carne, aún estando con el Mesías, con el Señor en la barca con ellos, no podían entender. Estos sostienen una discusión porque humanamente se les olvidó tomar más pan. Jesús inicia una enseñanza con ellos y les advierte que no se contaminaran con la levadura de los fariseos. Pero los discípulos entendían que Jesús les estaba reclamando porque no habían tomado pan. Esto es una enseñanza de un maestro a sus discípulos. El Señor hoy nos quiere enseñar mucho más que una lectura de una palabra. El Señor, a través de este Santo Evangelio, está invitando a la iglesia, a sus fieles, a aquellos que dijeron que sí al Señor y le siguen, que aquella palabra que se nos ha anunciado por el poder del Espíritu Santo que hemos recibido, debemos de pedir al Espíritu que nos ayude, hermano, a poner en práctica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que fomenta en nosotros es el querer como el hacer para agradar a Dios. Los discípulos estaban envueltos en cosas carnales. Aún no entendían que Jesús se está refiriendo a la levadura espiritual. La personalidad de los fariseos era aparentar ante los judíos, aparentar ante sus reyes que ellos eran los que tenían la verdad. Sin embargo, no era cierto. Eran unos hipócritas, porque solo les importaba quedar bien con sus reyes, quedar bien con los que dirigían, quedar bien ante los hombres, pero no se preocupaban por el bienestar del pueblo de Dios.
no eran capaces de dar su vida y salir en busca de una oveja que estaba perdida o una oveja descarriada. Y este es el perfil de un pastor. El pastor da su vida por sus ovejas. Y Jesucristo les advierte a sus discípulos que más adelante serán sus sucesores cuando son nombrados apóstoles fieles de la iglesia, a que permanezcan firmes, a que no se corrompan, a que no se contaminen. Que es mejor estar en la escasez, pero mantener una confianza que si somos fieles a Jesucristo, Él en su infinita misericordia vendrá pronto en nuestro auxilio. Sin embargo, Jesús les reprende a los discípulos y les recuerda a su vez. ¿Acaso no recuerdan cuando Él dio de comer a 4,000? Hermano, tenemos que constantemente se nos recuerde todo lo que Dios es capaz de hacer por amor a nosotros. Y en este Santo Evangelio Él nos está invitando a que aquellos que profesamos desde nuestros labios, que sea más que una profesión de palabra. El mensaje central de esta palabra es que nuestra conducta y nuestro proceder sea un testimonio de Cristo. Que no haya en nosotros levadura, que no haya en nosotros hipocresía ni mentira, sino que cada día oremos al Espíritu Santo de Dios para que nuestro yo disminuya, para que toda vestidura del hombre viejo en el nombre poderoso de Cristo se nos sea quitada. Esta palabra de hoy nos invita a crecer por el poder del Espíritu Santo, a poner en práctica los mandatos y preceptos de nuestro Dios, a no imitar ser líderes religiosos, sino ser misioneros de la palabra de Jesucristo, a detenernos y dar un testimonio vivo de que Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos, está dentro de nosotros. Es cierto que somos pecadores, es cierto que humanamente nuestra carne nos recuerda nuestra miseria y nos tira al piso en muchas ocasiones, pero hoy Jesucristo una vez más nos regala la oportunidad de levantarnos. Quita de nosotros toda levadura carnal, quita de nosotros toda debilidad que nos incita a pecar y a quedar en vergüenza ante los ojos de los demás, pero hoy por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, por su palabra, el Señor nos invita a levantarnos y a poner en práctica su palabra. Bendiciones.